Bueno a todos, soy Stick y hoy en mi ruta gastronómica estoy en Valencia. Como ya habéis visto en los anteriores vídeos, si no lo habéis visto pues ya sabéis, en el canal hay varios vídeos. Hoy toca comer en la mejor hamburguesería de Valencia, se llama 100 y está aquí a mi lado. Vamos a ver qué es lo que tienen dentro, qué tipo de hamburguesa y cómo es el sabor suyo. Yo sé que daremos mucha envidia porque en este vídeo va a haber mucha comida y mucho estilo food pork, que ves la comida y se te pone bastante dura, porque vamos a comer mucho y no estoy solo, estoy con una persona, con un invitado, pero el problema es cómo lo saco si es la persona que está grabando. Menuda movida, ¿no? Claro, no hemos caído en eso. Espérate, creo que tengo un truco para que salga él. Y ahora sí, soy Tano Villar, qué gusto que dejarme por aquí, por el canal mamadísimo de Stick. Nada, vamos a comer, pero estoy pensando yo, loco, si estás tú grabando a mí ahora, ¿cómo nos presentamos? Hostia, espérate, entonces, tapa otra vez la cámara, tápala. Ahora sí. Muchas veces un trípode es más útil de lo que parece, ¿eh? Sí. Así que nada, aquí está Tano, el que no lo conozca, tiene un canal, le gusta también mucho comer y hemos hecho un vídeo en tu canal. Sí. En otra hamburguesería, pero de comida ahumada, de hamburguesa y carnes, sobre todo carnes ahumadas, una locura. O sea, creo que pocas veces habéis visto tanta comida en una mesa, así que lo tenéis abajo en la descripción, aquí arriba también lo tenéis. Sí. Y hoy toca la mejor hamburguesería de Valencia, ¿no? Sí, la favorita de infinidad de gente aquí de Valencia y clasificada como la mejor de Valencia. Es una locura y creo que va a caer. Voy a adelantar un poquito, creo que va a caer la carta entera. Pendiente el vídeo porque vais a flipar. Sí. Así que vamos a entrar adentro a ver qué nos presentan, qué nos dan de comer y a ver qué tal. Bueno, ya estamos aquí sentados en la mesa. Si no, no podríamos comer. Sí. Nos dejéis sentar en el suelo. Estamos en 100, que la verdad que el logo mola muchísimo. A mí me gusta bastante. Y ahora os vamos a enseñar un poco la carta porque no es muy extensa. O sea, no es una carta con 12.000 hamburguesas, sino son las justas y necesarias. Y hay hamburguesas de todo tipo. O sea, está la singular, la 100, la Satisfaction, que ya por el nombre. Cuidado, Ya te dice por dónde van los tiros. La Animal Style, la madre de Stifle. Cuidado. Stifler. Esa nos han dicho que lo mismo es muy buena, ¿eh? Sí. O de la mejor, por así decirlo. Y luego están los entrantes, aperitivos, por así decirlo. Sí. Las ensaladas, no sé quién pide la ensalada, pero bueno, hay que darle pie a todo el mundo. Ojo, los precios, no sé si os habéis dado cuenta, que verdad. oscilan entre 8,50 a 10,50 y ahora cuando veáis las hamburguesas, estad atentos porque vais a flipar. Sí, o sea, el Y precio, me decís. una media de 9,5, 9, ¿eh? No, una locura. hamburguesa buena. Sí. Es hora de ver qué entrantes nos han preparado porque venimos con hambre, venimos con ganas y aquí la verdad que el ambiente se respira, el ambiente de que huele muy bien. Mira, aquí pone que todo el mundo le tiene que dar like y suscribirse en la página 126. Mira, ya lo sabéis. Brutal. Nos están teniendo los entrantes ya así de repente y eso gustan eran eso. las cornflake nuggets. cornflake nuggets, ¿no? Espectacular. Y luego nachos, holy nachos, ¿no? Holy nachos. Luego costillas. Es, barbecue ribs, que son costillas a baja temperatura, las llevas con barbacoa. ¿Esto que son croquetas? Espectacular. Bueno, pues, bueno. Y más costillas. croquetas. Hombre, y más claro. croquetas. Estoy perdido, ¿eh? Yo no sé qué estoy diciendo. No, ya está variando. Hostia, tío. Claro, una costillita para ti, es que nos van a flipar. Madre mía. Fries, que son las pulled pork fries. Oh, que lo mamá. que quieren Pulled es pork pulled pork, fries. sí. Y las bacon cheese. fries. El Esta es la bacon, clásica. ¿eh? No, el bacon es otro nivel. Uf. El bacon, Cuidado, poca broma con esto, ¿eh? Pues ya tenemos aquí todos los entrantes, una maldita locura, los costillas, nachos, los nuggets ¿Con cornflakes? cornflakes, costilla, pulled pork y los fries, bacon fries, Bacon killer fries, chicken O fries. sea, y las croquetas. Las O sea, croquetas. todos los entrantes, yo estoy flipando. Creo que me gustan todos demasiado. Creo que me gustan todos demasiado. Las costillas tenemos uno para cada uno. Sí. O sea, han sido detallistas. Sí. He dicho, como hay poca comida, pues te sacamos uno para cada uno. Ya veremos si pasa la prueba de fuego, que es la de pillar la costilla y si se separa. Que casi se cae. O sea, le soplas y se cae, ¿eh? Le soplas y se separa directamente. Ostras, qué locura, tío. Que mira, tío, ¿eh? Bueno, Bueno, pues nada. está más limpio que como va a quedar el plato después. ¿Empezamos? No, Venga, va. pues no, está buena, ¿eh? Mega tiernas, Sí, se deshacen. La barbacoa, yo creo que es de las mejores barbacoas que he probado, ¿eh? Buah, qué paraíso, ¿eh? ¿Sientes ventilado? Pero Es sí. que como han entrado, tío. Pero Mira, ¿qué que has hecho? limpio los Sí. huesos, ¿eh? No, de locos. Es que no se puede ni rebañar los huesos porque no puedes. ¿Y ahora qué, tío? Yo ahora estoy blanco, no sé qué ha pasado. Vamos a meterle mano a lo que quieras. Mira, vamos a meter la mano aquí, que las patatas se suelen enfriar bastante rápido. Bien no pesado. quiero que se ¿Te gusta? enfríen unas bacon fries que llevan ahí el bacon. Buah, qué locura. Mete la mano sin miedo. Típico entrante, ¿no? Yo creo que es el típico entrante. Yo acabo de que- probar y es verdad que yo en mi caso no es una maravilla como la costilla, porque Sí, es a ver, ¿no? sabor de cheddar, pero es verdad que no es un cheddar que puedas comprar en un supermercado y hacerlo en casa, pero es que venimos de unas costillas increíbles. Muy bueno, tienes a lo siguiente para que te sorprenda más, ¿eh? Nos hemos pasado el juego con las costillas y ahora queremos aquí. Hemos ido de listo. Jiji, jaja, sí. Hemos ido de listo. Y nos hemos venido arriba y ahora pues mira, por parguelas.
Bueno, tenemos ahora las patatas con pulled pork y cebolla roja por encima y la salsita barbacoa. Esto es verdad que elegiría mucho más esto, 20 veces más que la fries. ¿Las bacon cheese fries? Las bacon Sí, cheese sí, fries. sí, sí, sí. Muy suave, ¿eh? Muy bueno. Es que la salsa barbacoa que hacen aquí, Se nota mucho, ¿eh? O sea, no sé con qué la hacen. partiendo de la salsa barbacoa, que está muy buena, ya era muy difícil hacer un pulled pork malo, ¿eh? Bueno, ahora vamos por lo que yo tenía más ganas, nachos. Oh, mamá. Ración contundente, ¿eh? Ración que... Para dos, o sea, ración para dos mínimo. Ración para ¿eh? dos. Bien cargadito, como a mí me gusta. Me gusta que no escatimen en el topping por arriba. Son nachos mexicanos, no queremos ofender a ningún mexicano, ¿eh? No. Son nachos de aquí de 100, cuidado. A Has ver. pillado del lado... Yo ya tenía fichado ese nacho. Ese te estaba mirando hace un mes. Aquí está. Esto no me cabe en la boca. Como se nota que el totopo es casero, ¿eh? No es tan crujiente como a lo mejor en otro sitio, ¿vale? Pero no es tan crujiente, pero... Mucho más ligero, ¿verdad? Sí, mucho más ligero, ¿eh? De guacamole... Bueno, Sí. no lo he probado. Muy bueno, ¿eh? Reconozco que de mis entrantes favoritos, junto con las costillas, en cualquier local, ya sea 100 o lo que sea, Nachos. sí, a mí Es que son entrantes perfectos. Nachos y costillas, es que... no falla, ¿no? Sí. Bueno, siguiente paso. Nuggets... De cornflakes. Cornflakes. Ahí lo tenéis. ¿Sabías que había una pirámide que se llama... Cornflakes? No, era Flakes o... Corn. No, Kellogg's. Ah, Kellogg's. Hay una pirámide que se llama Kellogg's. Es que decir yo que era una marca de cereales, tío. Y yo cuando lo estudié en su día dije yo, coño, Espero que sea barbacoa. muy crujiente, ¿eh? Pollo 100%. Jugoso, ¿eh? El toque que deja los cornflakes de crujiente, ¿eh? Son contundentes los Sí, sí, trocitos. sí, sí. No es solo harina No. y aceite. Es un buen troncho de pollo. Que lleva un rebozado mínimo, ¿eh? Mm. Pequeñito, 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 ¿eh? Y el último, la vergüenza. Mira qué cozaco, tío. De locos. Y ahora por último, las croquetinas. Las croquetas locas. Las croquetas locas. Qué cremosa, ¿no? Vamos a darle. Qué buena. Qué ligeritas. Madre mía, cómo entra esto. No. ¿Cómo puedes tener una croqueta buena? Una hamburguesería. ¿Qué entrante es el mejor? Pídete todos, ¿eh? Y decides tú. Las ribs tienen que caer. Sí, eso está. No lo contamos ya como calificación, eso hay que pedirlo sí o sí. Eso es obligatorio. Exacto. La costilla es obligatorio. Y luego yo creo que depende un poco de la gente. Hay gente que le flipan las croquetas y tiene que pillárselas sí o sí. Y hay gente que será muy fanática de los nachos. Ambas dos opciones. Sí, si eres fan de croquetas, pídete las croquetas. Si eres fan de los nachos, pídete los nachos. Hombre, porque eso- es que van a triunfar. Ya la gente diría, bueno, hasta aquí el vídeo, no, pero es que ahora vienen las hamburguesas. Pero si no cabe ya. Se va a doblar la mesa. Y la loser, que también por fin ganó algo con la shoulder. Loser tú, yo. Loser. Esto es una preciosidad. Yo no sé si habéis visto algo tan bonito en la vida. No. Es el sueño hamburguesil de cualquier ser humano. Está aquí. Busca en el diccionario anonadado y sale mi cara. Ahora mismo sale tu cara. Sale mi cara así. Bueno, había un momento en que casi llegamos a la ambulancia del paro cardíaco que casi nos da viendo esto. Es que, Preciosidad, es que es... habréis visto las imágenes, porque es que me da pena, porque es que ni en vídeo se ve lo que se ve aquí en persona, que No parece quiero- de plástico, parece que están pintadas. No quiero tocarlas, quiero dejarlas así ya y quedarnos tú y yo aquí para Videazo, siempre. grabado. Hala, Exacto. like y suscríbete. Ya está. Mira, mira el pan, mira el pan. Nah, de locos. Aquí los niños pueden saltar No, perfectamente. una tarde entera saltando. A los niños te los traía aquí, que los podéis tener. Vale, por aquí. Esta estrella que Esa es la Animal Style. Esa te va a molar, Le tengo muchas ganas a la madre de Steve. increíble, ¿eh? Luego por aquí, Esa es la Carlton Banks. Carlton Banks. Carson Banks. Os falta la Will Smith. Sí, y Y luego por esa es aquí. pollo, ¿no? Esta es la de pollo. Sí, es la de pollo, Pollo. tiene bacon, pollo y tiene luego un poquito de lechuguita. Luego está por aquí. Esto es la 100. Ahí tenemos, bueno, la joya de la corona. Eso es la singular. Esta es la singular. mejor de España, año 2018. La mejor burger de España delante de tus ojos, ¿Quién necesita sexo teniendo No, no. estas hamburguesas? Yo estoy servido ya para 2 años por lo menos. Esta es la Satisfaction. La burger preferida de Joe en 100. Satisfaction es satisfaction, ¿no? Satisfaction, la palabra Esa lo es indica. mi burger preferida. Le llamamos así por homenaje a los Rolling Stones, que es una de mis Claro, la pregunta es: ¿por cuál empieza uno? Yo empezaría, no sé si está de acuerdo conmigo, por la Carlton Banks, tal vez. ¿No? No. Sí, ¿no? Vale, vale. Empezamos por la singular, que Empezamos es por la el singular. plato, o sea, la hamburguesa aquí. El buque insignia de 100 es la singular. Pues dicho queda, o sea, ¿Vale? hay que hacer caso a nuestras recomendaciones. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Increíble sabor, coño. Hostia, otro rollo, ¿eh? Eso, toda la carne, increíble. A ver, para describiros esto, Tienes que comerla, ¿eh? Es que no... para describir el no hay sabor palabras, de no una hay carne palabras. madurada, a mucha gente cuando viene aquí le llama un poco la atención porque dice, ostras, es
Bueno, Parece que la carne, es muy intenso. claro, Es que- es tan intenso que... Es lo que hemos hablado antes de grabar, diciendo es que a alguien que se ha acostumbrado a lo mejor le parece un sabor demasiado intenso, pero es que esto es carne, ¿sabes? Este es el sabor, Que este es el sabor. lo que hace que tener un sabor tan intenso que flipas, ¿eh? Pero si te fijas, tampoco es un pan mega sabor a mantequilla. Tiene ese ligero toque, Sí. sino que a mí este me ha comentado que es un como de semi-brioche, ¿no? Como un Que por cierto, de mi brioche. si no lo escucha nadie, que el pan lo hacen aquí, ¿eh? Sí, sí, El aquí, pan- todos el los pan días. Están hechos aquí. Ajá. A mí, no sé si te parece bien, quiero probar la madre Stifler. Ya llevo mucho hype. Sí. Doble de carne, pepinillo, cheddar y el mega bacon loco. ¿Le metemos? Métele. Yo sí expectante, ¿eh? Aquí como un niño chico cuando vienen los superhéroes delante suya, pues igual están así, diciendo, madre mía. Ah, Uf, tías, qué bonito, tío. Mire, qué bonito. guau. ¡Guau! El pepinillo, tío. Madre mía. El pepinillo. El pepinillo es mi padre ahora mismo, ¿eh? Ahora entiendo por qué la gente decía que se quedase tan gruesa, ¿eh? O sea, un acierto. Voló. Magia, ¿no? A probar la loser, tío. Buena elección. Aquí los perdedores no los comemos. A ver. Uy, la salsa, madre mía, mira. Guau. Mucho re ahí. La salsa es un acierto, tío. No lo había probado, ¿eh? Y la cebollita. Que toquecillo de ahí crujentillo. Lo siento, de verdad. Es que mira, en dos bocas me da 20, tío. Es que el pan desaparece de la boca, tío. Como- Deciros también que la carne madurada, si no habéis probado nunca, sacia mucho más que la carne normal, ¿eh? Claro, no es lo mismo que una carne picada normal, ¿eh? Así que cuidado, venid aquí y pedid dos entrantes y pedirte dos hamburguesas o tres porque si no, no la acaba, ¿eh? Cuidado. Vamos a meter la pulpor, va. A ver, ¿eso qué tal? Preparaos en casa, ¿eh? ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! Muchísimas gracias. Qué bonito, tío. Está contundente, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hostia, mira el bacon, tío. El bacon es una majestuosidad. Buah. Yo no sé decirte, o sea, yo no sé decirte ahora mismo cuál es la mejor porque necesitaría más, necesitaría otra ronda más para volver a asimilar. Es cuando ves una película tan buena Menudo listo. que no la ves una vez, tienes que ver dos o tres veces, pues es igual. Yo decirte que la loser me ha sorprendido muchísimo porque no sé cómo la salsa está tan lograda, tío. ¿Qué te pasa? ¿Estás emocionado? Oh, está llorando, tío. Creo que llevamos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Hamburguesas me parece que llevamos 3 o 4. 4. O sea, y yo no sé tú, pero yo me siento como que no me he comido solamente una, ¿sabes? O sea, no, te lo juro, o sea, Sí, sí, no, eso solo te pasa a ti. yo voy a probar ahora la de... Hombre, yo también, ¿no? ¿O te la quieres comer entera? No, hombre, pollito, uy, qué bonito. Buen troncho el pollito, muy bien, nos gusta. La lechuga creo que le va a venir perfecto a eso. Buah. Cuidado, ¿eh? Nada que envidiar, ¿eh? No, ¿eh? Cuidado. A ver, venimos de sabores muy potentes, Es difícil tapar ese sabor. pero nada que envidiar. Cuidado con la de pechuguita de pollo, ¿eh? Es verdad que a lo mejor está puede ser un poco más pesada por el frito, bueno, por el rebozado que lleva, pero aún así está muy jugoso el pollo, ¿eh? Está Muy ligero. jugosillo. A ver, yo Satisfaction. o esa era 100. 100. Esta la he probado y a mí me gusta mucho porque es muy refrescante. Puede que sea un poco más similar a dejarla como segunda. Esta es la más bestia. Pues madre dice. Esta es bestia. La Satisfaction. Sí. Te puedo cortar un poquito más, ¿eh? Para ti. Vale, dame. Pues nada, me voy, ¿eh? ¿Le damos? Vamos. Va. Claro, está muy dulce, ¿no? Está mal por dos, ¿eh? Está muy bestia, ¿eh? Está en pelotazo, ¿eh? Entre la carne, el bacon, el queso, hostia. Buah. Cuidado, ¿eh? Si te pide esta. Esta es como el mosquito muerto, ¿eh? Que parece que no hace nada, pero luego es que te pica y... No, esta es una bomba. Es doble de carne, doble de cheddar, doble de bacon y la salsa. No se rompe, ¿eh? Como Spiderman. La telaraña. Ahí las tienes. ¿Qué dices? Ya, ¡Despídame, ¿eh? ¿eh? Te has perdido. Y ya está, ¿eh? No, a ver, ya cuando llega un punto que ya metes tanto de esto, ya no sabes lo que dices. Como el corazón de mi ex. Igual. Que no se rompe. Estoy borracha la hamburguesa. No, hostia. No, pero esta me está dejando tonto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pues bueno, aquí está el último trozo de la Satisfaction. ¿Tú qué tal? ¿Bien? De puta madre, está espectacular, buenísima. Está muy buena. Vamos por la última hamburguesa, la 100. A ver qué nos encontramos aquí. A tope, ¿eh? Esta es la que no engorda. Esta es la fit, por así decirlo. La fit de aquí. Esta, las que quieras, las que quieras. Y también... Pero antes... vamos. Esta como última. Perfecta. O sea, si nunca he probado la carne madurada, esta como primera está muy bien, ¿eh? Está muy bien. De repente estaba cambiando de tarjeta para despedir el vídeo y nos han traído esta locura. Dice, el postre. Me dice, huele. Y del olor casi me salgo corriendo para mi casa, ¿eh? Esto es una cámara oculta, ¿no? Esta es la cámara. Dios, mira qué bonito. Hostia.
A ver. ¿Estás preparada, no? ¿Estás preparado? Estoy totalmente preparada. Ajá. Vale, vamos allá. Cuidado, ¿Has visto el saborcillo que te deja en la boca, tío? Muy bueno, muy bueno. El punto perfecto. Hostia, tío. ¡Guau! Bueno, yo creo que esto da por satisfecho ese pedazo de vídeo brutal. Me encanta grabar vídeos así porque disfruta uno comiendo, visitando nuevos sitios, en este caso 100, y una buena compañía que Poniéndose al día. mola mucho, ¿eh? O sea, comer, que para mí es mi placer máximo, y encima comiendo bueno, ¿eh? No, de locos, de locos. Este vídeo acaba aquí. Espero que a la gente le haya gustado y que, sobre todo, hayan aprendido algo que, ojo, yo no conocía ese local. Pues mira, ya estamos nosotros para ayudaros. Os recuerdo que en el canal de Tano, ¿vale? Tenéis vídeos también visitando y comiendo carnes ahumadas, brutal, un espectáculo visual. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que hayáis disfrutado como nosotros y nos vemos pronto en el canal. Así que estad atentos por aquí, ¿no? Nada, besos y abrazos.